Pasado los 10 minutos, cuelo la infusión. Mira el color que toma el agua. Ese es el color. Esa es la señal de que los compuestos del romero están ahí. Esta infusión fría la agrego directamente a mi shampoo de moringa. No todo el frasco, solo la cantidad que voy a usar en esa lavada. Así el shampoo siempre está fresco. Tus canas no tienen que verse así. Ese tono amarillo, opaco, apagado que ves cuando te miras al espejo no es inevitable. No es solo la edad, es una señal de que el cuero cabelludo dejó de recibir algo que necesita y que tú puedes devolverle esta misma semana desde tu cocina con algo que probablemente ya tienes en casa. Llevo semanas probando una combinación que encontré en mi huerto y en mi cocina. Romero fresco directo desde mi planta mezclado con mi shampoo. En este caso yo tengo un shampoo de moringa. Y lo que pasó en 15 días de uso continuo me sorprendió. No porque sea un milagro, sino porque fue un cambio visible, real, que yo mismo pude notar. Y hoy te explico todo, paso a paso, sin saltarme nada. Primero, necesito que entiendas por qué ocurre ese amarillo en las canas. ¿Por qué la mayoría de personas cree que solo la edad es la que causa aquello? Pero no es así. Las canas son cabellos que ya no producen pigmento. Eso es normal. Pero ese cabello sin pigmento, si está bien nutrido y bien cuidado, debe verse blanco, brillante y limpio. El amarillo no es parte del proceso natural. El amarillo en este caso es acumulación, es oxidación del sol, del color del agua, de los residuos de productos que nunca se retiran bien del cuero cabelludo. Y algo más, con los años, la circulación en el cuero cabelludo se vuelve más lenta. El folículo piloso, que es la raíz donde nace cada cabello, recibe menos sangre, menos nutrientes. Y el resultado es un cabello más delgado, más seco, que se quiebra con facilidad y que en el caso de las canas toma ese tono apagado que parece imposible de recuperar. Pero alto ahí, hay una noticia y muy buena. Es que la circulación del cuero cabelludo puede estimularse y el romero es uno de los ingredientes más estudiados para ese propósito. No como remedio, sino como parte de una rutina de cuidado natural que puede complementar lo que ya estás usando todos los días. Esta es mi planta de romero. La tengo aquí en mi huerto desde hace tiempo y la uso principalmente para cocinar, pero hace unos meses empecé a usarla también para el cabello y desde entonces no he parado. Lo primero que quiero que veas es esto. El romero fresco tiene un aceite natural en sus hojas. Cuando lo tocas, ese aroma que sientes es parte de lo que hace tan útil para el cuero cabelludo. Ese aroma viene de compuestos como el ácido rosmarínico, que según las investigaciones sobre plantas aromáticas, puede apoyar a la circulación en la piel cuando se aplica de forma tópica. Voy a cortar unas ramas, no necesito muchas, con 3 o 4 ramitas de buen tamaño es suficiente para preparar lo que te voy a mostrar en la cocina. Si no tienes planta en casa, el romero seco de cocina funcional es igual, ¿no? Una cucharada es suficiente. Ahora, vamos a la cocina, donde tengo lista mi base de champú de moringa. Y aquí es donde este protocolo se vuelve diferente a todo lo que probablemente has visto antes. La moringa y el romero comparten algo importante. Los dos pueden contribuir al bienestar del cuero cabelludo, pero por caminos distintos. Y cuando los dos se combinan, estos se potencian, ¿no? La moringa, que es la base del shampoo que yo ya tenía preparado, aporta aminoácidos y compuestos que según el uso tradicional de esta planta pueden ayudar a nutrir el cabello desde la raíz. Es una planta que se usa en muchas culturas para el cuidado del cabello, justamente por eso. El romero, por su parte, específicamente su componente llamado ácido rosmarínico, puede apoyar a la circulación superficial. Cuando se aplica en el cuero cabelludo, ocurre más circulación. Y esto significa que el folículo recibe mejor lo que necesita para producir un cabello más fuerte y con mejor apariencia. Solos, cada uno ya es útil. Juntos, en un shampoo que tú mismo prepares en casa, forman una rutina que puede marcar una diferencia visible en la apariencia de tus canas y en la salud general de tu cuero cabelludo. Antes de darte el protocolo completo, necesito decirte los errores más comunes que hacen que el romero no funcione
aunque lo estés usando. Si cometes algunos de estos errores, el resultado no va a llegar. Error número 1, lavarse el cabello con agua muy caliente. El agua caliente abre tanto los poros del cuero cabelludo que arrastra los aceites naturales que protegen el folículo y el resultado es un cuero cabelludo reseco, irritado y un cabello opaco desde la raíz. El agua debe de estar tibia, agradable, nunca caliente. Ese cambio solo ya mejora la apariencia del cabello. Error número 2, enjuagar el champú en menos de un minuto. La mayoría de personas se pone el champú, frota unos segundos y enjuaga. Pero los compuestos del romero necesitan tiempo de contacto con el cuero cabelludo. ¿Para qué? Para que éste pueda actuar. Mínimo 2 minutos de contacto antes de enjuagar. Ese tiempo marca la diferencia entre notar resultados o no notarlos. Error número 3, aplicar el acondicionador en el cuero cabelludo. Cuando llega al cuero cabelludo, obstruye los folículos, acumula residuos y bloquea exactamente lo que el romero está tratando de activar. El acondicionador va desde la mitad del cabello hasta las puntas. Nunca, pero nunca desde el cuero cabelludo. ¿Ya? El error número 4, usar agua con cloro sin filtrar. El cloro del agua, en este caso el cloro del agua, oxida las canas y contribuye a que se vuelva amarillo. Si puedes dejar reposar el agua en un recipiente abierto durante la noche antes de usarla para el enjuague final, vas a notar una diferencia. No es imprescindible, pero sí ayuda. Y el error número 5, esperar resultados en 2 días. El primer resultado que vas a notar es la sensación de frescura desde la primera lavada. Los cambios visibles en las canas y el brillo llegan entre la primera y la tercera semana de uso continuo. Si paras antes, no llegas a ver los resultados. Ahora sí, vamos al protocolo completo. Pausa el video si necesitas anotarlo. Toma las ramas de romero fresco, las que corté hace un momento en el huerto, las pongo en este caso en una taza, agrego agua recién hervida, tapo la taza y dejo reposar exactamente 10 minutos, no más, no menos. Eso es lo que necesita el romero para soltar sus compuestos en el agua. Pasado los 10 minutos, cuelo la infusión. Mira el color que toma el agua. Ese es el color, esa es la señal de que los compuestos del romero están ahí. Esta infusión fría la agrego directamente a mi shampoo de moringa. No todo el frasco, solo la cantidad que voy a usar en esa lavada. Así el shampoo siempre está fresco. Ahora, si tú deseas, tienes el shampoo así como el mío, un frasco pequeño, viertes la cantidad del romero y ese shampoo así como el mío te va a alcanzar directamente para un mes si lo usas continuamente. Entonces, por eso yo lo mezclo todo para uso de un mes. Para aplicarlo, lo pongo directamente en el cuero cabelludo con la yema de los dedos, no las uñas. Masajeo durante 3 minutos completos en movimientos circulares. Ese masaje no es opcional, es la mitad del resultado. Dejo el shampoo en contacto con el cuero cabelludo 2 minutos más sin enjuagar y luego enjuago con agua tibia, no bien caliente, agua tibia. Una vez por semana, para un resultado más profundo, mezclo 2 cucharaditas de aceite de coco con 5 gotas de aceite esencial de romero. Aplico en el cuero cabelludo con un masaje de 3 minutos, cubro el cabello con una toalla tibia durante 30 minutos, luego lavo con el champú de moringa con romero, el que hemos preparado, y listo. Si quieres llevar esto más lejos y tener acceso a más de 100 recetas de cocina natural como esta, la tengo todas reunidas en un recurso que preparé especialmente para quienes siguen este canal. El enlace está en la descripción de mi canal y en la descripción de este video, ¿no? Y en la bio. Vamos al beneficio número 1. Las canas se ven más blancas y limpias. El amarillo empieza a reducirse desde la segunda semana, no porque el romero las tiña, sino porque el cuero cabelludo, mejor nutrido, produce canas con mejor apariencia y la oxidación acumulada empieza a retirarse en este caso con las lavadas. El beneficio número 2. El cabello recupera su brillo visible desde las primeras lavadas, el cabello se ve más vivo, con más cuerpo. No es un brillo artificial de producto, es un brillo que tiene el cabello cuando el folículo está recibiendo lo que necesita. El beneficio número 3.
El cuero cabelludo deja de picar y de estar reseco. Mucha gente tiene cuero cabelludo seco, con picazón o con pequeñas escamas. Esos síntomas pueden mejorar porque el romero tiene una acción calmante sobre la piel del cuero cabelludo. El beneficio número 4: menos cabello en el cepillo. Cuando la circulación del folículo mejora, el cabello se ancla mejor en la raíz. Muchas personas reportan que después de 3 semanas ven menos cabello en el cepillo y en el desagüe de la ducha. Antes de cerrar, dos cosas importantes. El romero es seguro para la gran mayoría de personas, pero si tienes el cuero cabelludo con heridas abiertas, con psoriasis activa o con una dermatitis severa, consulta con tu dermatólogo antes de aplicar cualquier ingrediente nuevo. Y si usas aceite esencial de romero, nunca la apliques sin diluir directamente al cuero cabelludo. Y ahora, en el bonus que muy pocas personas conocen, el enjuague final. Agrega el jugo de medio limón en el agua. El limón cierra la cutícula del cabello después de lavado. Eso multiplica el brillo y ayuda a neutralizar el amarillo de las canas. Enjuague final con agua fría y limón. El cabello va a quedar diferente desde la primera vez que lo hagas. Recuerda, sigue este proceso por un mes y vas a ver los resultados a la tercera semana y vas a estar muy feliz y muy agradecido. Si este tipo de contenido te resulta útil, tengo más de 100 recetas saludables y preparaciones naturales reunidas en un solo lugar. No tienes que buscar en varios videos. Están todas organizadas y listas para aplicar desde el primer día. El enlace está aquí, en el enlace de la descripción. Si tienes romero en casa, ahora mismo, deja un comentario que diga lo tengo. Y si no tienes, escribe voy a conseguirlo. Si conoces a alguien que lleva tiempo quejándose de sus canas o de que su cabello perdió vida, compártele este video ahora mismo, dale like para que más personas lo vean y suscríbete a nuestro canal para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo video.